¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Arturo Perales, soy pastor de Tu Presencia Iglesia y estamos haciendo esta transmisión en Facebook Live a través de la laptop en Windows 10. Hace ratito que transmití el video, se parece que se publicó como privado y por eso nadie podía entrar. Yo espero que en esta ocasión el video se esté transmitiendo público. Ya le puse que se transmita público. Y quiero compartirles una palabra. Voy a esperar. Quiero antes de empezar saludar a los hermanos que se van conectando. Quiero, si alguien llega y se conecta, pues para mandarle ahí algún saludo. Saludo a todos los hermanos que están llegando a esa transmisión. El video a lo mejor no se ve de tan buena calidad como con el iPad, porque no estoy usando el iPad, ¿verdad? Estoy usando la laptop. La laptop, la cámara no es de tan buenos megapíxeles, pero ya me di cuenta que se escucha bien y para lo que la usamos es más que nada para compartir la palabra de Dios. No es importante que usted tanto que me vea a mí, sino que me escuche. Muchas gracias, Pastor José Socorro, qué bueno que nos acompañas en esta noche. Gracias también a Elías Guzmán, qué bueno que están con nosotros, muchas bendiciones. Y cuéntenme si escuchan bien el audio. Yo escuché ahorita la primer prueba que hice bien. Lo que no me gustó es que no se transmitió en vivo. O sea, digo, sí se transmitió en vivo, pero no se transmitió al público. Ahorita estoy viendo que ya está al público. Ya estamos viendo personas entrando y viendo esta transmisión. Quiero compartir hoy la palabra de Dios, quiero compartirles lo que estuvimos compartiendo el domingo pasado en la congregación, en tu presencia, en tu presencia iglesia estamos compartiendo un tema que es el tema de las leyes espirituales. Muchas bendiciones, Elías. Y la primera ley que vimos fue la ley del amor, la segunda ley que vimos fue la ley de la fe, la tercera ley que vimos fue la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ver, nuestro tema del día de hoy es la ley de la siembra y la cosecha. Este tema de la ley de la siembra y la cosecha se ha prestado a muchos malentendidos. Y quiero comenzar diciéndolo de esta manera porque ha habido un abuso, y es verdad, ha habido un abuso de esta enseñanza en cuanto al tema de las finanzas. Y ha sido tanto el abuso que algunos pastores, y me consta porque yo estuve en una iglesia donde un pastor dijo, aquí nosotros no sembramos, aquí no creemos en sembrar. Y hablando en contra del ofrendar, y él decía, no creemos porque eso se ha vuelto eso se ha vuelto un exceso y un extremo. Este, y yo le quiero comentar que hay verdades que pueden ser llevadas al extremo. Y en efecto, esta es una que muchas veces es llevada a un extremo, en un sentido de que a veces se manipula, se usa esta enseñanza para manipular psicológicamente a algunas personas para forzarlas a dar. Yo te quiero decir esto, la siembra y la cosecha es una enseñanza bíblica. Es algo bíblico, es una analogía bíblica. La Biblia, cuando toca el tema de las finanzas en 2 de Corintios 9, habla acerca del sembrar. Sin embargo, yo no voy a hablar de ese tema ahorita, específicamente del área de finanzas, aunque es importante y pues lo estoy mencionando y se va a mencionar. A mí me interesa un tema mucho más allá de las finanzas. Cuando la palabra de Dios habla de siembra y cosecha, lo que primero dice es que lo que se dice cuando dice el sembrador salió a sembrar, Marcos capítulo 4, y vamos a mencionar ese capítulo más adelante en otra transmisión. Cuando la palabra dice el sembrador salió a sembrar, no dice salió y sembró finanzas, no dice salió y sembró dinero. Habla de sembrar, es una alegoría, y habla de un sembrador que está sembrando semillas. Sin embargo, cuando Jesús explica esta parábola, él dice que las semillas son la palabra. Entonces, la siembra más importante no son las finanzas, aunque son muy importantes. Y la siembra más importante es la palabra, porque sin la palabra no puedes después sembrar finanzas. No podemos saber acerca de sembrar finanzas si primero no sembramos la palabra. ¿Cómo vamos a actuar en una palabra acerca de ese tema
si primero no conocemos? Digo, o sea, ¿cómo vamos a saber qué hacer sobre las finanzas si primero no conocemos la palabra? Entonces, la palabra es la base de este tema de siembra y cosecha, no el dinero. Aunque el dinero es parte de. Son muchas las cosas que se pueden sembrar, no solamente dinero. El principio de la siembra y la cosecha en la Biblia se aplica a todo. Se aplica a todo desde lo natural hasta lo espiritual. Eh, Jesucristo dijo, todo lo que quieras que los hombres te hagan a ti, pues tú hazlo a ellos también. En un sentido, se ha convertido eso en la regla de oro. Así le llama el mundo, la regla de oro. Que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti tampoco, ¿verdad? Entonces, todo lo que tú hagas va a ser, es siembra. Yo quiero dar la bienvenida a todos los que están llegando, a la hermana Luz, Leiva, qué bueno que estás con nosotros, a la pastora, la hermana Eli, la hermana Eli, su esposo, qué bueno que están aquí con nosotros, al hermano José Inés le mandamos saludos, a Mauro y a Sandra mandamos saludos, qué bueno que están aquí con nosotros. Yo quiero compartirte esto. Necesitamos quitarnos la mentalidad de que por un extremo voy a rechazar una enseñanza. No, yo voy a ir a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y voy a hacer lo que dice la palabra sobre ese tema, independientemente que haya un extremo. En este tema, por culpa de un extremo, personas se han ido a otro extremo y están enseñando que dar simplemente, pues, no es necesario, que no es necesario ofrendar, no es necesario diezmar, no es necesario sembrar, y se han ido a un extremo de negar esa verdad por causa del abuso. Pero yo te voy a decir, el abuso de algo en la palabra de Dios, de una verdad de la palabra de Dios, no niega esa verdad. Yo no voy a tocar el tema finanzas ahorita, nada más lo menciono porque más adelante, posterior, quizás la semana que entra, voy a entonces sí hablar de ese tema. Pero ahorita el tema más importante es la siembra de la palabra de Dios. Y yo quiero que vayas conmigo a Gálatas en el capítulo 6 y yo voy a usar este texto como base. Yo quiero ir a la palabra. A mí no me gusta enseñar algo que no está en la palabra. Si no está en la palabra de Dios, ni para qué. La palabra de Dios es nuestra base, es nuestro fundamento, y no importa quién diga qué cosa sobre un tema, no importa la opinión, bueno, voy a decir esto, aunque puedo escuchar la opinión de muchas personas, lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice acá, en el versículo 6, Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, y esto les decía a los hermanos el domingo, fíjate el énfasis de la enseñanza de la palabra en este tema. El que es enseñado en la palabra. O sea, primero te habla de un fundamento, y el fundamento es la palabra de Dios. Dice, el que es enseñado en la palabra, dice así, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Este es vamos, cuando empieza a hablar la palabra de Dios de este tema, de la siembra y la cosecha, empieza hablando de la palabra que se enseña y empieza hablando del que enseña la palabra. Y luego dice que los que escuchan deben hacerlo partícipe de toda cosa buena. Pero lo que se sembró primero no fueron finanzas. Te fijas que lo que se sembró primero, lo que se plantó primero fue la palabra. Dice la palabra, dice el que enseña la palabra. Y entonces ya después de la palabra tocó el tema de finanzas. Pero bueno, dice aquí, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice todo, y cuando habla todo, debemos incluir cualquier tema. Debemos incluir cualquier acto, debemos incluir cualquier cosa a la que tú te dediques. Debemos incluir lo que haces, lo que no haces. Debemos incluir los deseos, debemos incluir los pensamientos, debemos incluir los afectos, debemos incluir las intenciones y las acciones, lo que decimos, cómo nos comportamos, lo que damos, lo que no damos. Aquí dice esta palabra que Dios no puede ser burlado. Se dice, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Ahora, no pienses que la cosecha la hace Dios. No, Dios ya la hizo. Es decir, Dios ya por eso es una ley espiritual. Dios ya dispuso que lo que tú siembras, cosechas.
Y eso se aplica a toda el espectro de tu vida. Se refiere a toda tu vida. Le damos la bienvenida al hermano Reynolds. Qué bueno que está con nosotros, hermano. Todo lo que tú haces es siembra. Todo lo que tú haces, desde la persona que ayudas, sea una ayuda simple como salir de tu casa y ayudarle a la vecina a recoger basura, a barrer, sea el vecino, déjame ayudarte, ves que el vecino tiene el cofre abierto y se le descompuso no sé, a lo mejor no tiene corriente la batería y dices, yo le ayudo a pasar corriente o yo le ayudo empujando el vehículo. De todo lo que tú haces es siembra. Ahora, en el principio de la siembra tenemos que entender que hay alguien que siembra y hay un lugar donde se siembra antes de obtener una cosecha. Por lo tanto, también podemos, no nada más debemos hablar de que la semilla puede ser buena o mala, ¿ok? Y el suelo puede ser bueno o malo también. Entonces, a veces, por eso Jesús en una ocasión dijo, no le des perlas a los cerdos. ¿Sí? No siembres en el lugar equivocado. No siembres en el lugar equivocado. Entonces tenemos también que ser cuidadosos. ¿Dónde la palabra dice que debemos sembrar? Y la palabra de Dios dice, y hablando de la siembra, que la primer siembra es la palabra y el primer campo es tu corazón. Pensó que le iba a hablar acerca de las ofrendas y de la iglesia primero, no. La primer siembra es la palabra y el primer campo es tu corazón. El primer campo es tu espíritu, es tu alma, es tu mente, son tus emociones y son tu voluntad. Una vez que tú siembras la palabra allí en tu corazón, esa palabra que tú siembras, ¿y cómo la siembro? Bueno, pues leyéndola, estudiándola, escuchándola, atendiéndola, meditándola. Una vez que tú plantas palabra, esa palabra va a producir fruto. Por supuesto que hay una palabra específica acerca de siembra de finanzas, y si tú pones por obra esa mayordomía financiera, esta es una ley espiritual que te va a producir resultados en esa área. Yo muchas veces digo, yo no creo en un evangelio de prosperidad en el sentido de que eso es lo único que hay. No, yo no creo en una teología. Muchas veces dicen, ¿usted cree en la teología de prosperidad? Depende de qué quieres decir. Por supuesto que no creo en una teología de prosperidad, pero sí creo en una mayordomía financiera. Sí creo en una provisión que viene de Dios. Sí creo que hay principios en la palabra financieros que si los pones por obra te van a sacar adelante. Esos principios financieros comienzan desde el trabajo hasta la generosidad, ¿verdad? El orden en tu casa financiero, el no contraer deudas. Hay muchas cosas que la palabra enseñan que por supuesto van a traer una prosperidad de tipo a lo mejor material. Sin embargo, no es, voy a decir esto, la prosperidad más grande es que tú conozcas a Dios. La prosperidad más grande es que tú conozcas a Jesucristo. La prosperidad más grande es que tú plantes palabra en tu vida y esa palabra cambie la fibra de tu ser y te haga una mejor persona y que te haga alguien eficiente en el reino de Dios y te haga alguien eficiente. Vuelvo a decir, se ha abusado del tema, pero el abuso del tema no niega la verdad del tema. No niega la verdad de lo que dice la palabra. Entonces, ante el abuso, yo lo que digo, ok, ¿habrá un abuso acerca de este tema por parte de algunos que manipulen gente para sacar finanzas? Sí. Sin embargo, la verdad es que si lo que tú siembras cosechas. Eso es algo que está en la palabra de Dios. No podemos negar pasajes como 2 de Corintios 9, 1 de Corintios 9, también habla acerca de no poner bozal al buey que trilla. No podemos negar cuantiosas escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acerca de la provisión de Dios en todo sentido. Que hay un abuso, hay personas que le dicen, Dios quiere que tú seas un empresario, que tú seas millonario. ¿Sabes qué? No necesariamente, pero te voy a decir una cosa. Dios sí quiere que en aquello que Él te ha llamado a hacer, tú tengas éxito. Dios quiere que en aquello que Él te ha dispuesto en el reino de Dios, sea lo que sea que Él te ha llamado a hacer, tú salgas adelante para su gloria. Y si es para su gloria, Él va a proveer todo lo necesario para llevar a cabo eso y te va a sobrar para bendecir a otros. Eso es muy diferente a pensar de una manera, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto para obtener esto. Cambia esa mentalidad.
Dios ya nos dio todas las cosas. No necesitas hacer esto como una fórmula. Como una fórmula esto no sirve. Como una fórmula se vuelve entonces legalismo. Y no funciona así. La verdadera prosperidad está en conocer a Dios, y conocemos a Dios estando en su presencia y estando en la palabra, y al obedecer los principios de la palabra, entonces la bendición te va a alcanzar. Sin estar buscando, sin estar afanándote, sin estar detrás de ello. Como dijo Pablo, no busques enriquecerte. Los que buscan enriquecerse han caído en un montón de males. Mejor, ¿sabes qué? Ejercítate en la piedad y ten contentamiento. Pero ¿sabes por qué dice ten contentamiento? No está diciendo confórmate, que estés amolado. Mucha gente lo toma de ese lado. No. Tener contentamiento quiere decir que estés contento porque Dios ya te dio todas las cosas. Si Dios ya te dio todas las cosas, solamente tienes que empezar a caminar en los principios de la palabra, y la bendición en todo sentido, la principal espiritual, después en tu cuerpo, en tus finanzas, te van a alcanzar. Y esto no es, voy a decir esto, no quiere decir que te va a ir súper en la vida las 24 horas del día. Es decir, en Cristo Jesús sí, pero vamos a enfrentar situaciones, vamos a enfrentar circunstancias, vamos a tener batallas, vamos a tener luchas, va a haber cosas que van a verse difíciles e imposibles, pero Dios va a estar contigo. Dios te va a dar la victoria, Dios te va a dar el triunfo. En lo que tú atravieses, Dios te va a acompañar, Dios te va a proveer. Pablo dice, he tenido muchas aflicciones y tribulaciones, pero de todas ellas me ha liberado el Señor. Fíjate, lo dijo alguien que estuvo en la cárcel. Y es cierto, Pablo estuvo en la cárcel, pero si tú lees al final del libro de Hechos, dice que allí en la cárcel él tenía todas sus necesidades suplidas. Mucha gente solo ve la parte del sufrimiento, y sí es verdad, Pablo sufrió y muchísimo. Y a lo mejor en esta vida alguien podrá padecer persecución, alguien podrá tener padecimientos como los de Pablo. Yo no he tenido padecimientos como los de Pablo, he padecido muchas cosas, pero en todas esas cosas Dios me ha librado de todas. Dios me ha sacado adelante. Agarrándote de la mano de Dios, tú puedes salir adelante. Pero ¿sabes qué? Si no ponemos por obra el principio, plantando palabra en tu corazón, entonces no habrá fruto en la vida. Es la importancia de plantar la semilla, la siembra y la cosecha. Siembra palabra en tu vida, y ¿sabes qué vas a cosechar? Los resultados de esa palabra. Tú siembras la palabra en tu vida y la palabra va a transformar tu vida. Por eso dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice acá, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, o segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Quiero dar la bienvenida a los que están llegando. Bendiciones a la hermana Raquel, bendiciones a la hermana Janet. Gracias Janet por estar con nosotros. Bendiciones a todos los que nos estén escuchando, sea en vivo o sea en repetición. Gloria a Dios. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Qué bueno que estás participando. Si tienes alguna pregunta en vivo, la puedes hacer y la contestamos. Y si no la puedo contestar ahorita, estudiamos, buscamos a Dios, buscamos la palabra, a ver qué es lo que Dios quiere decir con esa palabra. Pero aquí, hablando acerca de este tema, siembra y cosecha, lo más importante es sembrar la palabra. Lo más importante es sembrar la palabra. Eso es lo más importante, que conozcas a Dios. ¿Y cómo vas a conocer a Dios? Sembrando la palabra en tu corazón. La Biblia habla cuando habla del fruto del Espíritu, dices amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Para que haya fruto, debe plantarse una semilla. Y alguien dice, bueno, pero es que yo ya nací de nuevo, el fruto debe ser automático, y en cierto sentido, sí. El fruto debe ser, ¿por qué? Porque es por gracia. Sin embargo, si tú no te alimentas, si tú no plantas palabra en tu vida, entonces ese fruto se va a tardar un poquito más. O sea, tenemos que nosotros participar activamente. Acuérdate, yo te he estado hablando acerca de 3 palabras: la palabra gracia, la palabra fe y la palabra justicia. Gracia es lo que Dios hace, lo que ya hizo, lo que ya te dio, lo que ya te ha provisto. Fe es lo que tú haces con eso que Dios te ha dado. Y justicia es el resultado en tu ser, en la fibra de tu ser, tu identidad, quién tú eres en Cristo.
justicia es quien tú eres. Entonces, cuando tú te dispones a plantar, a escuchar la palabra, a estudiar la palabra, a meditar la palabra, estás plantando semillas para tu espíritu. Por eso te dije, hay semillas buenas, hay semillas malas, hay terreno bueno, hay terreno malo. Hay personas, y yo voy a decir esto, escuché, esta es una, no le voy a decir, la Biblia lo dice así, pero me gustó esto que dijo un hermano. Dijo, en nuestro caminar cristiano, nosotros atravesamos las etapas o de los tipos de terreno que están en Marcos capítulo 4. Más adelante, en otra sesión, quiero hablar de eso, de Marcos 4. En Marcos 4 nos habla, y Mateo 13 nos habla de que el sembrador salió a sembrar, y nos habla de varios tipos de terreno. Nos habla de uno que está con piedras, otro que está con espinos, otro que es junto al camino, y nos habla también de uno que dice que es buena tierra, que produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahorita nada más lo menciono así, pero me gusta en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, cuando no conocemos a Dios, somos como esos de junto al camino que viene el diablo y se roba toda la semilla. Te conviertes y al principio agarras todo con gozo y eres como las piedras. Dice que cae la semilla, pero sale el sol y se seca la planta y no produce fruto. Y vamos avanzando, y en nuestra vida cristiana tenemos que llegar a ser, al madurar, llegar a ser como la tierra que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, más adelante yo quiero compartir a lo mejor ese pasaje de Marcos, y lo tengo aquí en mis notas, pero ahorita simplemente rápidamente como introducción a este tema de esta ley, que me voy a tomar a lo mejor 2 o 3 sesiones hablando de esto. ¿Por qué? Por el abuso que ha habido. Y yo quiero decirte que el abuso de una verdad no niega la verdad que está en la Escritura. Puede haber una verdad en la Escritura y puede haber un grupo de personas que han amado tanto esa verdad que se han cegado a todo lo que demás que la Escritura dice y lo han llevado a un extremo. Y eso sucede con todas las doctrinas bíblicas, no solamente con la siembra y la cosecha. Sucede con doctrinas como la gracia, donde personas usan la gracia como una licencia para pecar. Sucede con doctrinas como la santidad, que usan la santidad como una forma de legalismo. Hablan acerca de una santidad externa y dice, si no tienes esta santidad externa, pues no eres salvo. Y hablan acerca de que pierdes la salvación y la tienes que volver a ganar, y se convierte en una salvación por obras. O sea, estos extremos de muchas verdades bíblicas no niegan las verdades de la Biblia. Hay que eliminar la paja, hay que eliminar lo que no sirve, y hay que tomar lo que dice la palabra. Y vamos a lo que dice la palabra sobre el tema, ¿verdad? Entonces, la palabra dice aquí en el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien. Dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bueno, la verdad recíproca es que si tú haces el mal, también vas a cegar. Mucha gente cree que Dios está con un bat de béisbol, o un marro, o una vara, o un báculo, esperando a ver qué hace una persona para castigarlo y caerle encima y darle. Y dices, bueno, no físicamente, pero por ejemplo piensan que si se enfermaron de algo, a lo mejor eso que se enfermaron es porque algo hicieron en el pasado, y entonces Dios los está castigando o Dios les está enseñando algo. Y esta es una enseñanza muy común, muy difundida, y esta enseñanza viene desde la época que uno es chiquito y las mamás te dicen, si te portas mal, ¿sabes qué? Dios te va a castigar. Y la verdad es que la Biblia sí habla de la disciplina del Señor, pero la disciplina que viene del Señor viene a través del Espíritu Santo y su palabra. Entonces, tenemos que entender esto. Yo estoy bien seguro que el gran porcentaje de las cosas malas que nos suceden es por culpa de que estamos sembrando mal. Estamos sembrando mal, estamos haciendo algo que está equivocado, estamos comportándonos de una manera equivocada, estamos tratando a la gente de una manera equivocada, estamos haciendo cosas que la consecuencia es una cosecha de algo que a ti te va a provocar un problema y te va a provocar una situación, y no culpes a Dios por lo que tú sembraste. Vamos a decir, yo recuerdo a un hermano
que predicaba en la iglesia, en Palabra de Vida. Él era pastor ahí hace muchos años, que en paz descanse ya, el hermano Steve Muse. Y yo recuerdo una enseñanza que él dio acerca del pecado y dice, mira, el pecado, Dios, si Dios te perdona, Dios te limpia con la sangre de Cristo. Tan fácil es decir, Dios perdóname, y con la sinceridad de tu corazón, Dios viene, perdona, lo olvida, lo entierra en lo profundo del mar. Nunca se acuerda de ese pecado, sin importar lo grande que sea. Sin embargo, aun cuando Dios perdona ese pecado, las consecuencias de ese pecado vas a vivirlas. Y muchas consecuencias son irreversibles. Y él ponía, recuerdo que puso aquel ejemplo. Yo estoy hablando de esta enseñanza. Cuando él predicó eso, yo tenía 16 años y se me quedó bien grabado que dijo: si tú fornicas, y para el que no sepa qué es fornicar, porque hay gente que estas palabras entraron en desuso, significa tener relaciones sexuales con tu novia, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dice, si es un pecado, a lo mejor lo cometes y le puedes decir a Dios, perdóname, y estoy seguro que Dios te perdona y te limpia y te lava y te ve tan puro como Jesús es puro y santo, porque te va a través de la sangre de Cristo. Pero ahí te va. El problema es que si tú lo haces, la consecuencia de eso son enfermedades venéreas, embarazos no deseados, problemas y aflicciones del alma, de quebrantamiento de corazón, problemas de ataduras que vienen sobre tu vida, porque no estás haciendo conforme al manual que Dios nos dejó, que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice que Dios ha establecido el matrimonio como la forma en la que una persona debe ejercer su sexualidad. El sexo Dios no lo prohíbe, pero Dios nos ha dejado un plan, y el plan es el matrimonio. Tú lo haces fuera del matrimonio, la gente dice, bueno, pequé, tuve sexo con mi novia, pequé, fallé, Dios está enojado conmigo. No, Dios no está enojado contigo. Dios no, es más, tú puedes decir, Dios te perdona, Dios te lava, Dios te limpia y Dios te acepta tal como eres, con todo y que hayas cometido eso por tonto, por menso, porque es la verdad, hacemos las cosas más por tontos, por menso, por las hormonas, porque te dejaste llevar, y decimos, es que fui débil. No fuiste débil, lo alimentaste por bruto. Escúchame, no te ofendas, pero es la verdad. Si tú estás fornicando es por bruto, es la verdad. Ese tipo de pecados uno cae en ellos porque no está uno ejerciendo una mente renovada en Cristo, sino que está actuando en la torpeza de los pensamientos del mundo. Por lo tanto, eso te va a traer tarde que temprano una consecuencia. Y eso entonces le vas a abrir la puerta al enemigo, va a suceder algo, vas a embarazar a esa muchacha, te vas a meter en un problema, que Dios lo puede restaurar, sí. Que Dios puede restaurar, y a lo mejor hasta te casas y tienes un hijo y ese hijo se vuelve un hombre de Dios. Dios puede hacer cosas maravillosas con su gracia y misericordia. Yo no estoy diciendo esto para condenar a nadie, escúchame, al contrario, te estoy diciendo, Dios te sigue amando a pesar de que seas tonto por hacer eso. Dios te sigue amando, Dios quiere restaurar tu vida y Dios te sigue aceptando, te sigue viendo por la sangre de Jesús. Él no mira tu pecado, porque dice en 2 de Corintios capítulo 5 que Él está buscando la reconciliación con el mundo. Si tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, Él te ve como una nueva criatura. Pero lo que estás haciendo, estás abriendo la puerta al enemigo o a circunstancias que van a venir después, que vas a cosechar, que van a ser para detrimento de tu vida. Y que te vas a meter en un problema. Y después vas a estar diciendo, ¡ay, Dios! ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me castigas con estas cosas? No, tonto, tú lo hiciste. Perdóneme, no lo estoy insultando. No lo tome esto como un insulto. No. Porque Dios te puede dar sabiduría. Puedes venir a la palabra y decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Fui un tonto. Perdóname. Fallé. Perdóname, porque en ese momento Dios te lava, te santifica. Ahora, Señor, dame sabiduría para estas consecuencias de esto que hice, para poder ahora con tu sabiduría encontrar una solución a esto.
Entonces, esto fue solo un pequeño ejemplo. Se puede aplicar a cualquier pecado. Se puede aplicar a cualquier situación en la que nos metemos y que no tenemos que hacernos responsables y decir, ok, estoy en esto porque yo me metí en este problema. Estoy en esto y eso viene desde la persona a la que le gritas en tu carro cuando se te atraviesa y si lo insultas, sabes que no vaya a ser como dijo otro predicador. Una vez venía manejando y se me atravesó alguien y lo insulté y yo iba a predicar una iglesia y cuando llegué a esa iglesia era el copastor al que había insultado. Imagínate cuál fue. ¿Qué dijo Dios? Perdóname, lo perdonó. Que Dios lo vio en misericordia, lo vio en misericordia. Que Dios lo santificó, lo santificó. Sin embargo, la consecuencia, qué vergüenza, qué vergüenza. Entonces, yo le voy a decir esto, hermano. Todo lo que sembramos, ¿verdad? Pensaron que iba a hablar más de finanzas y no, todo lo que tú siembras, sea bueno o sea malo. Este domingo pasado les dije, hoy voy a hablar de las cosas malas que sembramos, porque sembramos mala semilla, cosechamos de esa mala semilla y luego le queremos echar la culpa a Dios. Como aquel hermano que les comentaba y les decía, tengo insomnio. Hermano, ora por mí. Y siempre pedía oración por el insomnio. Hasta que un día se le preguntó, bueno, a ver, ¿qué haces tú antes de dormir? A ver, ¿qué haces tú entre las 9 y las 11 de la noche? No, pues yo me siento a ver una película y yo lo que hago esto con unas así de palomitas y todos los días yo me tomo mi Coca-Cola de 2 litros. Oye, muchacho, no le pidas a Dios que te sane. Entonces, de insomnio, si Dios te sana, sí, Él tiene poder, la habilidad, Dios quiere sanarte. Sin embargo, tú solo estás recibiendo las consecuencias de lo que estás sembrándole a tu cuerpo, tomándote 2 litros de Coca-Cola antes de dormir. El insomnio tú te lo estás causando. Entonces ahí es donde viene lo que decía, la torpeza de la mente. Nosotros mismos, la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Alguien por ahí podrá decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor debió haber puesto mi pueblo pereció por tonto. Es la verdad. Hacemos cosas tontas, cosas que van contra principios de sentido común, contra principios de la palabra de Dios, y luego queremos culpar a Dios y decir, es que Dios está tratando de enseñarme algo. Dios no está tratando de enseñarte algo con el insomnio. Dios no está tratando de enseñarte algo con la gastritis. ¿Ok? ¿Qué es lo que estás ahí? Dios me puede sanar. Sí, Dios te puede sanar. Pero si sigues malpasándote en tu cuerpo, eso va a volver. Aunque Dios te sane ahorita, a los 2, 3 meses, o a lo mejor antes, tarde que temprano, la gastritis va a volver a aparecer. Vas a perder tu sanidad. Entonces no digas, no, es que Dios ya no sana a los enfermos. O es que Dios me quiere enseñar algo con esta tribulación. No, tú plantas una semilla, tú cosechas una semilla. Y en ese sentido, mucha gente planta la semilla equivocada, cosecha cosecha el fruto equivocado, cosecha lo equivocado. Entonces, tenemos que, en este día, yo lo quiero dejar, en la iglesia les puse muchos ejemplos. Un ejemplo que les puse fue el de las novelas y les confesé, les dije, sí, les confesé que en mi niñez, desde niño, a mí me enseñaron a ver novelas. Mi abuelita veía muchas novelas. Mis tíos veían novelas. Tenía un tío, o más bien tengo un tío, que le gustan mucho las novelas. Y ese tío, yo le decía, cuando yo era chiquito, ¿a poco usted ve novelas, tío? Yo veía caricaturas, ¿eh? Cuando estaba más pequeño. ¿Y a poco usted ve novelas? Y me decía, sí, pero si usted es hombre. Y yo decía, sí, yo las veo por las muchachas que salen. Y se me quedó en la mente grabado eso. Fue una semilla que él me plantó y fue una semilla que yo acepté y empecé a ver novelas para ver a las muchachas. Y sabe que durante años, hasta los 17 años, estuve viendo novelas. Y sabe que todas las semillas que después estuvieron en mi mente, yo tuve que, eso trajo consecuencias a mi vida. Tú dices, ay, ¿a poco puede? Sí, porque lo que tú ves constantemente, eso que tú estás viendo, los pleitos, las contiendas, los adulterios, las fornicaciones, todo eso que tú estás viendo en las novelas, lo quieres repetir. Quieres entonces actuar de la manera que ellos actúan, porque nosotros tenemos esa naturaleza de querer imitar las cosas que estamos constantemente alimentándonos de ellas o sembrando eso en nuestra vida. Entonces tuve que llegar al punto en el cual
decir, Dios, perdóname, estoy perdiendo mi tiempo haciendo esto, y el tiempo que le dedicaba entonces a estar viendo novelas, lo empecé a dedicar a la palabra de Dios. Entonces, y con esto les dije, no estoy diciéndote que no tengas un entretenimiento o que no veas alguna serie, alguna novela o qué sé yo. Sin embargo, ¿qué estás plantando en tu corazón? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué entra por tus ojos? ¿Qué entra por tus oídos? ¿Verdad? Y nos educaron de una manera y eso trajo una programación a nuestra vida. Y aunque tú recibiste a Jesús y ahora eres una nueva criatura y lo hemos enseñado, tu espíritu es perfecto, pero nuestra alma tiene una programación del viejo hombre y esa programación nos ha afectado y nos lleva a actuar de manera incorrecta, a tener pensamientos incorrectos, tener una fe incorrecta y luego queremos culpar a Dios y decir, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Cuando todo lo que nosotros hacemos es producto y todo lo que pensamos es producto de lo que hemos plantado en nuestra vida. Ley de la siembra y la cosecha. Planta, ¿quieres tener una cosecha buena? Planta una semilla buena. Sé tú también un buen terreno que sepa recibir la palabra implantada en el corazón. Entonces, para terminar aquí el pasaje y terminar con esta enseñanza, que bueno, no estoy terminando, la vamos a dejar en continuación, hablar un poquito más acerca de siembra y cosecha. Dice aquí, en Gálatas, seguimos leyendo capítulo 6, dice, no nos casemos de hacer pues el bien, verso 9, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Fíjate que dice hacer el bien, y hacer el bien es muchas cosas. Pero ¿cómo voy a hacer yo el bien si primero no he plantado el bien en mi corazón? No puedes desear hacer el bien si primero el bien no ha sido plantado aquí. ¿Cómo planto el bien? Usando la palabra de Dios. Cuando yo tomo la palabra de Dios, estoy plantando el bien en mi corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón es el fruto de nuestros pensamientos y de la abundancia del corazón, de lo que tú estás plantando ahí, es el producto de las acciones de tu vida. Lo que surge en tu vida es lo que está en tu corazón y lo que está en tu corazón es lo que tú has plantado allí. ¿Qué estás plantando en tu corazón? Yo quiero en esta hora que estamos, oh sí, dice el que sembrare, hermana Noemí, gracias por ese pasaje. Dice el que sembrare iniquidad, iniquidad segará y la vara de su insolencia se quebrará. Exacto, fíjate, yo usé la palabra tonto y no lo usé para insultar a nadie. Usé la palabra bruto y no lo usé para insultar a nadie. Si la dijera el Chavo del 8 nos da risa, ¿verdad? Mírelo, qué bruto, ¿verdad? Pero así, la verdad, se burla el diablo de nosotros diciendo, mira Dios, qué bruto, qué bruto. Tú le das la palabra y la palabra dice una cosa y está haciendo otra. Y cuando la Biblia nos llama, dice insolencia, insolente. La Biblia usa las palabras más fuertes. Y no se enoje conmigo. ¿Sabes qué necesitamos? Sabiduría de Dios. ¿Dónde vamos a obtener sabiduría? En la palabra. Plantando la palabra, buena semilla en tu corazón. En esta hora yo quiero orar. Yo sé que muchos que me escuchan, la mayoría son cristianos, pero si hay alguno que no haya recibido a Jesús, yo te quiero invitar a que recibas a Jesús. Es tan sencillo como una oración. Hay gente, y aquí voy a decir también esto, que ahorita está predicando en contra de recibir a Jesús y están diciendo, no, una oración no salva. Yo te voy a decir algo, una simple oración dicha por repetir no salva, pero una oración que se hace de un corazón sincero, por fe, y que clama e invoca a Jesús por fe para perdón de los pecados, sí, Jesús te salva a través de esa oración. Entonces, yo no voy a negar una verdad bíblica solamente porque habrá personas que hayan abusado haciendo que personas repitan una oración y que a lo mejor la repitieron sin ninguna convicción y no han recibido realmente a Jesús. Eso no quiere decir que no haya personas que sí han hecho una oración por fe y que sí lo han recibido por fe y que sí han sido salvos. Por lo tanto, yo le pido a todos los que me están escuchando que si tú no has recibido a Jesús, le digas, Jesús, ven a mi corazón, cambia mi vida, sé el Señor de mi vida, pero hazlo en voz alta. Simplemente dile, Jesús, sálvame. Jesús, perdóname. Jesús, quiero que seas Señor de mi vida. Yo creo que tú derramaste tu sangre por mí. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Si tú haces una simple oración, no en tu mente, dilo en voz alta, dilo, clama a Él. Dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Si tú confiesas con tu boca o si tú declaras con tu boca,
que Él es el Señor, que Jesús es el Señor, y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quieres ser cristiano? Solamente invoca a Jesús. Y Jesús, sálvame. Jesús, cámbiame. Hazme una nueva criatura. Jesús, hazme una nueva persona. Perdona mis pecados. Clama por ese perdón. Y Él te perdona. Y Él te lava. Y Él te limpia. Y te hace, porque la palabra lo dice, una nueva criatura. Y si alguna persona que me está escuchando dice, mi hermano, yo soy salvo, pero yo necesito sanidad, consecuencia, a lo mejor de mis pecados, estoy padeciendo algo. ¿Sabes qué? Hay perdón y también hay sanidad. Eso es lo, fíjate, la gracia de Dios es tan grande que aun cuando ha habido consecuencias, Él puede venir y si lo invitamos, puede con su mano de restauración, con su mano de sanidad, venir y sanar nuestro cuerpo. Y no solamente nos perdona, nos limpia, y solamente se requiere que te extiendas en fe. En esta hora, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda enfermedad de los que esté en aquellos que me están escuchando. La echo fuera de su cuerpo en el nombre de Jesús, en la autoridad del nombre de Jesús, que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo y en esa autoridad oro por todos los que me están escuchando, reprendiendo esas enfermedades y echándolas fuera de su cuerpo en el nombre de Jesús. Y envió palabra, la palabra sanadora de Dios a los cuerpos de los que me escuchan. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, porque Jesús quiere sanarnos y yo hablo esa sanidad sobre cada uno de los que me están escuchando. Solo se requiere fe. Recíbelo. Por fe dije, gracias Dios por esa sanidad. Yo la recibo en el nombre de Jesús. Si alguien tiene alguna duda de lo que estamos enseñando, puede poner ahí en el chat, puedes poner ahí tu pregunta, o si no lo quieres poner ahí, te da pena, puedes mandarlo por inbox, o si tienes una petición de oración, puedes ponerla ahí, mandarla por inbox. Nosotros estamos orando por las peticiones que nos mandan cada día. Gracias. Gracias mis hermanos por tenerme paciencia y por estar escuchándonos a esta hora de la noche. Gracias por permitirme llegar hasta su hogar, hasta donde usted está. En el nombre de Jesús les bendigo y que Dios haga cosas grandes y maravillosas con ustedes, hermanos. Muchas bendiciones. Buenas noches.